Buenas noches. En el día de hoy vamos a aprender el misterio de la cruz. Entonces, primero pues vamos a orar. Padre amado, mi Señor Jesucristo, pongo en tus manos y presento delante de ti a todas y cada una de las personas que se conectan en este día, Señor, no buscando la palabra de un hombre, sino buscando tu palabra, tu dirección, tu enseñanza, Padre amado, tu sabiduría y tu conocimiento. Señor, te pido, Señor, que esta palabra tú la reveles a sus vidas y la reciban en el Espíritu, Señor, que sea como espada de doble filo que traspasa hasta los tuétanos, Señor. Revela tu misterio, el misterio de la cruz, de lo que tú hiciste por tu pueblo, por la humanidad, en esa cruz, ese sacrificio tan grande, Señor, que lastimosamente hemos tenido por poco, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos valorado ese sacrificio, Padre, buscando siempre nosotros sacrificarnos o buscando otro santo, Señor, porque la verdad no tenemos la fe para creer que en ese sacrificio te llevaste todas nuestras cargas, Señor. Padre amado, perdónanos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y sé tú hablándonos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, primero pues les voy a explicar un poco qué es la cruz. La cruz, pues como todo el mundo sabemos, fue hecha en madera y era el símbolo de tortura más grande que había en esa época. Y fueron los romanos los que inventaron esta forma de tortura. Era la cruz y solo la ejecutaban o solo la hacían cumplir para las personas más despreciables para ellas, preferiblemente los judíos, y no para los romanos. O sea, para ellos tenía que ser solo las personas muy despreciables merecían morir en una cruz. Y pues ellos en su sabiduría propia no eran despreciables, así fueran cualquier tipo de delincuentes, así hicieran las cosas más abominables, pero era solo un castigo para personas despreciables no romanas. Entonces, yo personalmente cuando yo escuchaba que Jesús había muerto por mí y lo escuchaba en la Semana Santa, decía, pero ¿por qué murió por mí si yo ni siquiera había nacido en esa época? Yo la verdad no entendía. Entonces yo le empecé a preguntar a mi padre que por favor me explicara porque yo no entendía. Yo no entendía por qué decían que él había muerto en la cruz por mí. Pero les voy a leer Isaías 53, del 4 al 12, y entendí muchas cosas. Y dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, por la unción y revelación del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo revelándonos su palabra. Dice, sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban, y nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Jehová descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado, y él se humilló, y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanecía muda, cuando la esquilaban. Fue detenido y enjuiciado injustamente, sin que nadie se preocupara de él. Fue arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores, y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que nunca cometió una violencia ni nunca salió una mentira de su boca. Quiso Jehová destrozarlo con padecimiento, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verán a sus descendientes, y vendrá larga vida, y por él se cumplirá todo lo que Dios quiere.
Después de las amarguras que haya padecido su alma, verá la luz, será colmado. Por su sufrimiento, mi siervo justificará a muchos y cargará con todas sus culpas. Por eso le daré en herencia muchedumbres y recibirá los premios de los vencedores. Se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando en realidad llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores. Amén. Con esta palabra de Isaías, y bueno, para muchos que no saben, Isaías fue uno de los grandes profetas antes de Cristo. Y él profetizó la muerte de Jesús. Pero resulta que muchos no entendieron, muchos no creyeron. Incluso cuando vieron los sacerdotes, escribas y fariseos, que eran los conocedores de esta palabra y esta profecía, cuando vieron que se estaba cumpliendo la profecía, no la aceptaban. A veces muchos de nosotros vemos que se está cumpliendo la palabra de Dios, sabemos de pronto que va a venir juicio, que viene destrucción, que viene muerte, dolor, llanto a causa de nuestro pecado, pero no creemos porque nos negamos a aceptar la verdad, nos negamos a aceptar de que a causa de nuestras iniquidades somos acreedores a juicio. Claro, si estamos estudiando el misterio de la cruz, vamos a ver por qué Dios fue crucificado por nosotros. Resulta que cuando uno mira al principio de la palabra que lo que está escrito el primer libro, que es Génesis, vemos que a causa del pecado de Adán y Eva, o sea, a causa del pecado de uno, fue condenada toda la humanidad. Porque todos fuimos hechos pecadores a causa de ese pecado. Entonces, la única forma como Dios nos podía justificar y limpiar del pecado era de la misma forma. Si a causa del pecado de uno todos fuimos hechos pecadores y condenados a muerte a causa del pecado, a causa de la muerte de un justo, o sea, una muerte injustificada, todos íbamos a ser hechos salvos, libres de pecado. No sé si me entienden. Dios juzga a Satanás con justicia, porque el trono de Dios está sobre justicia. Entonces, si como Satanás es el que nos juzga, es el que nos señala, entonces él señaló a toda la humanidad a causa del pecado de uno, porque en esa época él era toda la humanidad, Adán era toda la humanidad que existía. Entonces, a causa del pecado de Adán, él maldijo y hizo pecador a toda la humanidad. Pero Dios, en su inmenso amor y sabiduría para con nosotros, hizo exactamente lo mismo, pero de forma contraria, para liberarnos del pecado y de esa maldición. Esa maldición, el pecado, nos conduce a muerte. Y no estoy hablando solo de muerte física, sino muerte espiritual. Porque cuando tenemos muerte espiritual, ¿qué es muerte espiritual? Escasez, pobreza, enfermedad, ruina, divorcios, contiendas, divisiones, depresión, opresión, angustia, temor. Sí, eso es muerte espiritual. Esta fue la muerte a la que nos condenó Satanás a causa del pecado. Entonces Dios de la misma forma lo hizo. Si Jesús que ni siquiera mintió, porque como leímos ahorita en Isaías 53, del 4 al 12, en Jesús nunca se halló ni siquiera mentira. Por eso el infierno no lo pudo retener. Él bajó al infierno 3 días. ¿Pero para qué? Para liberarnos del infierno. Porque así como bajó, caminó en el infierno, pero asimismo se devolvió, fue resucitado.
y físicamente, no espiritualmente, porque incluso cuando Él se le manifestó a los apóstoles, Él les dijo que lo tocaran, porque si Él fuera un espíritu no lo podrían tocar. Les pidió comida, Él comió con ellos y dijo, miren que no soy espíritu, soy carne, porque puedo comer y como con ustedes. Entonces, ¿con qué fin Él hacía esto? Con el fin de comprobarles que Él resucitó, para que ese espíritu de resurrección en el momento del Pentecostés cayera sobre su pueblo, cayera sobre nosotros. Ese espíritu de resurrección, ¿qué quiere decir? Que si no, se murieron la prosperidad, murió la prosperidad en nuestras vidas, resucite. Si murió la salud, haya resurrección en la salud. Si murió la paz, el gozo, la libertad, el deseo de vivir, haya resurrección. ¿Por qué? Porque Él resucitó para darnos el espíritu de resurrección. Lastimosamente nos quedamos en que Él murió y lastimosamente en muchas denominaciones se celebra la muerte, pero se les olvidó la resurrección, porque en realidad lo que tiene valor y lo que debemos rescatar, lo que debemos celebrar es esa resurrección que nos dio a nosotros. Él derramó ese espíritu de resurrección para que todo aquello que había muerto en tu vida, en mi vida, resucitara. Pero eso solo sucede para el que cree. Y creer no es decirlo, sino creerlo en su corazón. Por eso vemos muchas personas que incluso congregándose en iglesias cristianas están enfermas. Recordemos que todo lo natural se desata en todo lo que se desata en lo natural, primero se revela y se cree en lo espiritual. No sé si me doy a entender. A ver, ¿cuántos de nosotros nos imaginamos un vehículo, deseábamos un carro y nos lo imaginamos antes de tenerlo? O una casa, incluso un hijo, un lujo, un televisor, algo. No lo imaginamos antes de tenerlo. ¿Por qué quiere decir? Porque todo lo natural primero se tiene que desatar en lo espiritual mediante la fe. En el momento que nosotros creemos, automáticamente estamos desatando en lo natural. Si nosotros en lo espiritual creemos que ello va a venir, lo desatamos en lo espiritual, pero recordemos que todas las promesas de Dios tienen un condicional. Entonces sí, sabemos que en la cruz Cristo crucificó, clavó. Incluso vamos a leer Colosenses 2 del 14 al 15. Miren lo que dice Colosenses 2 del 14 al 15. Dice, anuló la cuenta que debíamos por no haber cumplido los mandamientos. Tiró el comprobante y lo clavó en la cruz de Cristo. Les quitó su poder a las autoridades de arriba. Los humilló ante la faz del mundo y los llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Clavó, aquí dice muy clavó. Entonces si nosotros estudiamos la forma como murió Cristo, Él murió desnudo. Entonces, si dice que clavó, ¿qué quiere decir? Cuando estamos desnudos, ¿qué tipifica la desnudez? Pobreza, miseria, escasez, ruina. ¿Qué quiere decir? Que Él clavó nuestra pobreza en la cruz. Cuando miramos que dice en el Nuevo Testamento que Él murió, Él fue herido. Él fue azotado, incluso dice que Él quedó totalmente desfigurado a causa de los golpes. Hasta la barba se la quitaron, o sea, a Él lo torturaron. Entonces, y dice, y por mis llagas fuiste sanado, por mis llagas fueron sanados. ¿Qué quiere decir? Que en la cruz se llevó la enfermedad, porque me imagino, a causa de esos latigazos, claro, su piel fue dañada, fue destrozada. Entonces eso produjo en cierta forma enfermedad.
dolor. Entonces se llevó el dolor, clavó el dolor en la cruz. Él murió como un maldito, porque decía en la palabra que maldito el que era colgado de un madero. Él murió como un maldito. ¿Qué quiere decir? Nuestras maldiciones familiares y generacionales las clavó en la cruz. Él murió despreciado, vituperado, porque a él lo escupían, le decían cosas, lo humillaban. ¿Qué quiere decir? Que nuestras humillaciones, nuestro desprecio, nuestro rechazo, todo esto lo clavó en la cruz. Entonces, vuelvo a lo que les estaba diciendo. Entonces ahí es donde uno dice, si esto lo clavó en la cruz, ¿por qué en mi vida no lo vivo? Porque yo estoy enfermo, porque estoy en pobreza, porque vivo en depresión, en angustia, en temor, porque me maltratan. ¿Por qué? Porque no lo has creído en tu corazón. Dice mi padre que con el corazón se cree y con la boca se declara para salvación. Entonces, si nosotros no creemos en este sacrificio, no se cumple. Hagan de cuenta que ustedes hacen algo por sus hijos y sus hijos, aún viéndolo, no lo creen. Pues no lo reciben. Si ustedes preparan una cena muy especial para sus hijos, para su esposo, y mira esta comida tan rica que les preparé, y no lo creen, dicen, ay no, eso no, esa comida como que no, como que yo no quiero, como que no, mi mamá no prepara rico, pues automáticamente no lo van a recibir. Porque aunque esté delicioso, pero yo allá en su corazón no están dispuestos y no están predispuestos para recibir esa bendición, entonces les va a parecer feo. Lo mismo pasó, y eso es lo que ha sucedido con este sacrificio en la cruz. Pero sabemos que esta palabra se cumple en el momento que nosotros creamos y la cumplamos. La palabra de Dios nunca vuelve vacía y siempre hace para lo cual fue enviada. Resulta que nosotros sabemos, hoy en día estamos enfermos. Y empezamos a creer y decir, listo Señor, tú dices que por tus llagas fuimos sanados, tú no eres hombre para mentir, yo creo en esa palabra, la reclamo Señor y declaro sanidad sobre mi cuerpo porque tengo el mismo espíritu que te sanó, que te restauró, que sanó tus heridas, que te resucitó, es el mismo espíritu que está en nosotros. Si nosotros creemos eso, entonces automáticamente podemos empezar a reclamar esas promesas que Cristo nos dio en la cruz. Entonces nosotros decimos, listo, Señor, necesito que se cumpla esa palabra, que por tus llagas somos sanos, pero resulta que no hemos perdonado. Y parte de nuestra enfermedad es la falta de perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa sanidad no se va a ver reflejada hasta que no perdonemos. Resulta que dice que en la cruz se llevó nuestra pobreza, nuestra escasez, nuestra ruina. Entonces le decimos, Señor, tú te llevaste la ruina y la escasez y la pobreza en la cruz, Señor. Yo creo en tu palabra, necesito que me des la provisión, pero ¿qué hace mi Padre? Primero entonces dice, pero tienes que aprender a administrar, tienes que aprender a trabajar y aprender a administrar, porque yo no te voy a hacer libre de deudas si no sabes administrar, porque fácilmente te vas a volver a endeudar. Entonces ahí es donde la palabra no se cumple, no tiene el efecto para el cual fue dada. Entonces muchos dicen que eso es mentira, porque no lo viven, pero no lo viven porque no han cumplido ese condicional. El misterio de la cruz va más allá de lo que nosotros imaginamos. Dios no murió solo para liberarnos, sino para también glorificarse. Pero resulta que cuando nosotros creemos que nos tenemos que sacrificar, que nos tenemos que flagelar, que nos tenemos que golpear, que tenemos que sufrir, que tenemos que padecer, para poder lograr la salvación, automáticamente estamos tomando por poco la sangre de Cristo. Cuando en nuestras vidas se cumple esta palabra y esta promesa en la cruz y somos sanos, somos libres, somos restaurados,
somos prosperados, pero resulta que volvemos a caer en pecado. Estamos tomando por poco este sacrificio y recordemos que Cristo no puede volver a ser crucificado y no va a volver a ser crucificado. Tomamos por poco el sacrificio en la cruz cuando nosotros buscamos reemplazo de Cristo, buscamos otros intercesores. Estamos tomando por poco este sacrificio que fue maravilloso. Entonces por eso no se cumple. Por eso no se cumple, porque vemos mucha gente religiosa, mucha gente que se arrodilla, mucha gente que ora, mucha gente que clama, mucha gente que sabe lenguas, sabe palabras, pero resulta que cree más en la brujería. Cree más en la brujería y no cree en el poder de Dios. Y el poder de Dios es más grande que cualquier cosa. Y si tú crees que más grande es que el que está en ti, que el que está en el mundo, esa palabra se cumple. Si creemos que ese espíritu que resucitó a Jesucristo, que sanó sus heridas, que lo restauró y que lo levantó sano y sin marcas, es el mismo que tenemos nosotros y nos va a levantar sanos, salvos, libres y sin marcas, así va a ser, se va a cumplir, pero no olvidemos que debemos cumplir los mandamientos, no olvidemos que debemos hacer lo correcto. ¿Cuántas personas van a iglesias por un milagro y lo reciben, pero no cambian? Y entonces ya no se enfermaron de una cosa, se sanaron de X cosa, pero se enfermaron de otra. Y luego entonces sufrieron escasez y luego entonces se divorciaron y es así, es algo cíclico. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio, porque su corazón solo está para recibir el milagro, porque van por religiosidad o pactan o pagan por un milagro. Y Dios es fiel y entonces Él respalda ese pacto. Pero Satanás es astuto, entonces cobra porque él, en la medida que él vea que haya una puerta y esa puerta la abre, ¿qué? El pecado, la iniquidad. Cuando hay una puerta, Satanás entra y toma lo que quiere, pero él toma más que todo nuestra debilidad. Entonces, si tú aún estás enfermo, asistiendo a iglesias de cualquier denominación, si tú estás en escasez, si estás en pobreza, si estás en esclavitud de vicios, pornografía, prostitución, adulterio, fornicación, alcohol, o alguno de los miembros de tu casa, o estás en depresión, en opresión, en angustia, en temor, en duda, ¿qué puerta está abierta? ¿Qué no estás haciendo? O sencillamente no estás creyendo y no estás remitiendo a la cruz de Calvario. Y Satanás tiene legalidad, porque en el perfecto amor no hay temor. Y acordémonos que el primer mandamiento y más importante es amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Si hay temor, no hay perfecto. Si hay temor, no hay perfecto. Si hay temor, no hay perfecto amor. No le demos papaya a Satanás. Pidámosle a Dios que examine nuestro corazón, que nos escudriñe, que nos muestre lo malo que hay en nosotros para que podamos cambiar. Que nos examine. Que crea en nosotros un corazón limpio y que renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Y que nos libre de los pecados que nos son ocultos y que los saque a la luz. Es preferible que nos digan y nos exhorten en nuestras congregaciones, o nuestros familiares o nuestros amigos, diciéndonos lo malo que hay y no que nos perdamos, o que vivamos toda nuestra vida mal. Y este sacrificio se pierda, porque se está perdiendo a causa de la falta de conocimiento, porque en realidad nosotros no entendíamos esto. Y no entendíamos que si clavamos el pecado, así como lo hizo Cristo en la cruz, y renunciamos a él, vamos a ser libres.
vamos a ser libres de enfermedad, de pecado, de iniquidad. Vamos a ser libres de pobreza, en todas nuestras áreas. Dios no es hombre para mentir. Si tú crees en esta palabra y la pones por obra, esta palabra va a ser viva y eficaz. Padre amado, mi Señor Jesús, pongo en tus manos a todas y cada una de estas personas, Señor, para que seas tú, Señor, revelándote a sus vidas, Señor. Padre amado, clavo en tu cruz, Señor, remito a la cruz de Calvario pecado, pobreza, escasez, miseria, esclavitud, drogadicción, alcoholismo, prostitución, fornicación, adulterio, pornografía, alcoholismo, enfermedad, cáncer, diabetes. Hoy declaro en el nombre que sobre todo nombre, que ese espíritu de resurrección resucita órganos, tendones, músculos, articulaciones, sistema nervioso central, sistemas digestivos, páncreas, hígado, riñones, pulmones, resucita, porque tú no eres mentiroso y por tus llagas hemos sido sanados, por tus llagas hemos sido sanados. En la cruz trajiste libertad, trajiste sanidad, trajiste restauración. En la cruz quitaste la pobreza, la escasez, la miseria, el dolor, la ruina, la opresión, la crítica, la murmuración, el rechazo y el desprecio, el temor. Todo es remitido a la cruz del Calvario en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y declaro, Señor, que cambiarán vidas, restaurarás vidas, Señor, y se convertirán verdaderamente a ti, Señor, no a una iglesia, no a una congregación, sino al Cristo glorificado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muchas gracias.